Dios le bendiga mucho más en esta mañana. Desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios, señal de lo alto en la ciudad de Sincelejo, le estamos dando la bienvenida en este día, a este tiempo de devocional. Damos gracias a Dios porque Dios es fiel, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y queremos dar gracias en esta mañana por la vida de nuestro pastor José Contreras, nuestra pastora Iris Benítez y nuestro evangelista José Daniel. Damos gracias a Dios por su vida, por su familia, usted que se conecta con nosotros o que va a ver esta transmisión en otro tiempo. Dios le siga bendiciendo mucho más. Quiero invitarle, vamos a estar orando y vamos a decirle: Señor, te damos gracias en ese día. Gracias te damos, Dios, por el don de vida. Gracias te damos en este día porque tu favor, tu misericordia, Señor, es nueva cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y hoy nos acercamos delante de ti, reconociendo que hoy nos levantamos, estamos en pie porque usted nos sustenta cada día. Gracias, Dios mío, porque es usted quien cuida de nosotros. Gracias te damos, Dios, en este día, porque eres Dios fiel. Tú no desamparas en ningún tiempo la obra de tus manos. Y hoy queremos pedirte, Dios mío, que perdone nuestros pecados, que borre nuestras ofensas, nuestras rebeliones, nuestras culpas, iniquidades en el nombre de Jesús. Y te pedimos en esta hora, Espíritu Santo, que sea usted guiando nuestros pasos, guiándonos a toda verdad, que sea usted ayudándonos en este día a comprender la palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, dándote gracias, Dios, en este día, porque podemos confiar en tu ayuda en todo momento, porque sabemos, Señor, que tú estás al cuidado de cada uno de nosotros. Tú eres nuestro escudo, Señor, así como lo llegó a expresar el salmista. Tú eres nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Eres tú, Dios mío, quien extiende su mano para ayudarnos y para levantarnos. Gracias te damos, Dios, porque hoy tenemos confianza, tenemos esperanza en ti, Señor, en que hay un futuro, Señor. En el nombre de Jesús te damos a ti el honor y te damos a ti la gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Damos gracias a Dios en este día por esta nueva oportunidad que Dios nos concede de poder estar delante de su presencia. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en este día, en el nombre de Jesús, en el Evangelio de Lucas. Vamos a estar mirando el capítulo 18, verso 35 en adelante. Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 35, dice la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Entonces podemos mirar en esta mañana, en esta primera parte, que vemos cómo Jesús, en medio de lo que él iba a hacer, él estaba pasando por la ciudad de Jericó, y podemos mirar que dice la palabra que de camino a Jerusalén, él está entrando a esta ciudad. Y la palabra nos habla que cerca de esta ciudad, junto al camino,
junto a la entrada de esta ciudad, podemos mirar que había un hombre con una gran necesidad. Este hombre, que dice la Escritura, se encontraba junto al camino mendigando. Dice la Escritura también que escuchó un ruido, escuchó que se acercaba una gran multitud. Y dice la Escritura que este hombre, al escuchar esto, pregunta qué era lo que estaba pasando, porque eran muchos los que estaban siguiendo a Jesús. Era una multitud que estaba pasando junto a este ciego. Y la palabra nos habla que cuando este mendigo le pregunta a las personas qué está aconteciendo, quién está pasando por ese lugar, muchos le dijeron y le dicen, es Jesús Nazareno el que está pasando por ese lugar. Entonces vemos que este hombre, este ciego que está junto al camino, cerca de la ciudad de Jericó, vio una grande oportunidad. Sabía que Jesús estaba en ese lugar, estaba pasando, y era su oportunidad para pedirle ayuda al Señor. Y dice la Escritura que este hombre, al enterarse que era Jesús Nazareno, comienza a gritar, comienza a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y podemos mirar ciertamente que tenemos un Dios que es un Dios de misericordia. Jesús, el Hijo de Dios, también era movido a misericordia. Entonces podemos mirar que este hombre se va a la raíz, al linaje de David, y comienza a decir, Señor, ayúdame, socórreme en medio de mi situación. Pero a causa de la multitud podemos mirar que en medio de la multitud muchos le decían y muchos le reprendían para que callase. ¿Qué posibilidad podía tener este ciego de llamar la atención de Jesús? Pero era tanto el anhelo que tenía este hombre, era tanta su fe, porque más adelante podemos recalcar que Jesús le dice por causa de su fe, de que había creído en Jesús, podemos mirar que dice, él recibe la vista a causa de su fe. Y el pueblo se maravilló ciertamente, porque fue un hombre que en medio de su necesidad pudo clamar. ¿Cuánta necesidad hay en medio de los hogares? ¿Cuánta necesidad hay en medio de su familia y de mi familia? Pero tenemos una confianza, y es que tenemos un Dios de misericordia, un Dios que atiende al clamor, al llamado cuando le llamamos a Él con sinceridad, cuando nos acercamos al Señor por medio de la oración con fe. Dios está dispuesto a ayudarnos, Dios está dispuesto a socorrernos, el Señor está dispuesto a atendernos. Entonces podemos mirar que Dios, dentro de sus grandes atributos y cualidades, tenemos un Dios de misericordia. Y después que acontece este milagro, las personas se maravillaban y glorificaban a Dios, daban alabanza, porque ciertamente Dios tiene misericordia del abatido, del necesitado. Dios tiene misericordia de aquel que está pasando necesidad. Y en medio de esa grande multitud, para ellos era algo sorprendente que el Señor estaba dispuesto a atender al necesitado. Y Dios también en estos tiempos está dispuesto a atender a el necesitado. Dios está dispuesto a atender en medio de nuestra situación a nuestro clamor. Entonces podemos mirar que tenemos un Dios que no es indiferente a la necesidad que usted y yo podamos tener. Y ciertamente, aunque en su momento muchos le reprendían a este ciego para que callase, podemos mirar que su voz fue más fuerte que de pronto lo que le estaban diciendo muchos en ese lugar, que callase, que cómo iba a detenerse Jesús para atenderlo. Pero Dios tiene misericordia del oprimido, Dios tiene misericordia de aquel necesitado. Y el clamor de este hombre detuvo a Jesús, y podemos mirar que acontece este milagro, y la multitud que acompañaba a Jesús en ese momento se maravilló. En ese momento
daba alabanza al Señor por lo que había acontecido, porque un hombre que había perdido la vista, un hombre que por su condición tenía que mendigar, en este momento estaba recibiendo lo que estaba anhelando, porque cuando usted y yo oramos, podemos tener confianza y seguridad que Dios está también dispuesto a atender a nuestra oración. Entonces podemos mirar que en medio de este milagro podemos resaltar que Dios contesta las oraciones, Dios contesta las súplicas, Dios contesta y atiende al clamor. Dios no es indiferente a lo que usted y yo podamos vivir. Dios no es ajeno a nuestra necesidad. Tenemos un Dios que se compadece de la situación que nosotros podemos estar viviendo. Entonces podemos mirar que Jesús, al escuchar el clamor de este hombre, Jesús se detiene y Jesús manda a llamar a este ciego, este hombre que por mucho tiempo, la palabra no registra cuánto fue el tiempo en el cual este hombre pasó mendigando, pero hay algo que es cierto y es que Jesús le manda a llamar. Aquellos que en su momento le reprendían para que callase, podemos mirar que en medio de la multitud hubo una voz que pudo captar, pudo detener a Jesús, pudo llamar la atención de Jesús. Y Jesús se detiene y manda a llamar al ciego. Y podemos mirar que la condición de este hombre ciego era ser mendigo. No tenía otro medio para su sustento diario. Él se dedicaba a mendigar junto al camino. Y podemos mirar que cuando Jesús se le acerca, cuando Jesús se detiene, le manda a buscar. Y cuando está en presencia de Jesús, Jesús le hace una gran pregunta. Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? O Jesús se detiene y le pregunta cuál era su necesidad, por qué le estaba llamando. Y este hombre es muy específico. Y este hombre le dice, Señor, que reciba la vista. Y podemos mirar también que es importante que cuando usted y yo oramos, lo hagamos de la mejor manera. Podamos orar y ser específicos delante de Dios cuál es nuestra necesidad. Jesús, por tanto, al escuchar la petición de este hombre, le dice, recibe, que recibiera la vista, tu fe te ha salvado. Y podemos mirar que en respuesta al milagro recibido, este hombre no se devuelve a su casa. Este hombre, dice la Escritura, que en gratitud, agradecido por lo que había visto y recibido, dice, y luego vio y le seguía. ¿Y qué respuesta damos al Señor? Muchas veces podemos mirar que Dios, cuando responde a nuestro clamor y responde a nuestras necesidades, nosotros somos llamados a responder a ese milagro, a esa respuesta. Y este hombre ciego, Bartimeo el ciego, podemos mirar que la Escritura nos habla que en respuesta al milagro recibido, este hombre toma la decisión de seguir a Jesús. Glorificaba a Dios y juntamente el pueblo se unió a este gran acontecimiento, se regocijaba juntamente con Bartimeo el ciego, el que había estado allí por mucho tiempo mendigando. Podemos encontrar en otros pasajes que dice la palabra que este hombre, cuando Jesús le manda a llamar, arroja su capa y se acerca ante la presencia de Jesús. Y luego que recibe este milagro, vemos que él toma la decisión de seguir a Jesús. ¿Cuántas veces podemos usted y yo decir que Dios ha contestado nuestra oración? Y en medio de esas oraciones que han sido contestadas, ¿cuál ha sido nuestra respuesta al Señor? Hemos sido agradecidos, así como lo fue Bartimeo el ciego. Hemos sido agradecidos, hemos dado la gloria que Dios se merece, hemos dado gloria a su nombre y hemos tomado la decisión de seguir a Jesús. Muchos hemos seguido a Jesús por lo que Él ha hecho y muchos hemos seguido a Jesús por lo que Él significa en nuestra vida. Y podemos mirar que este hombre fácilmente pudo devolverse hacia su casa y regocijarse junto con su familia. Pero había un corazón agradecido
y tomó la mejor decisión este hombre y fue seguir a Jesús. Entonces podemos mirar que Jesús, al entrar a la ciudad de Jericó, había una multitud llena de mucho regocijo, una multitud que daba gloria a Dios. Pero sigue diciendo la Escritura en el pasaje bíblico, en el capítulo 19, que después que ocurre este milagro a las afueras de la ciudad de Jericó, Jesús entra a la ciudad de Jericó. Muchos pensarían que Jesús se iba a quedar en el hogar o en la casa de un hombre piadoso de esa ciudad. Y dice la Escritura que habiendo entrado Jesús, después del milagro que acontece, después que Bartimeo, el ciego, este mendigo, recibe la vista, la ciudad se regocijó, porque era natural que Dios tuviera misericordia del necesitado, del oprimido. Pero vemos que cuando Jesús entra en la ciudad de Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver, dice la palabra, quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso, y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y era natural que Dios tuviera misericordia del pobre y del necesitado. Pero ¿qué pasó cuando Jesús se detuvo? Y podemos mirar que Jesús se detiene y llama a Zaqueo por su nombre. Zaqueo, que era un hombre de mala reputación, un hombre que era despreciado por muchos de los ciudadanos que vivían en esa ciudad, en Jericó. Era un hombre que no era bien visto, era un hombre despreciable, era un hombre que dice que era recaudador de impuestos, se había vuelto rico a causa de la labor, de la actividad que él ejercía. Era un hombre que no era bien visto por la ciudad. Y dice la palabra que cuando Jesús está allí, Jesús llega a aquel lugar. Este hombre publicano, aunque no tenía ninguna necesidad económica, de pronto como la pudo tener en su momento Bartimeo, porque él tenía que mendigar para su sustento diario, este hombre, Zaqueo, no tenía ninguna necesidad, ni física, ni una necesidad material, pero había algo en el corazón de Zaqueo, había algo en la vida de este hombre que le movió a mirar y a ver quién era Jesús, y procuraba verle, pero la multitud no le permitía acercarse con libertad. ¿Cuántos enemigos podían haber en medio de la multitud que seguía a Jesús? Muchas personas les desagradaba a este hombre por lo que hacía, porque robaba al pueblo, porque cobraba impuestos para Roma. Era un hombre que no era bien visto, era un hombre despreciable para los ciudadanos de aquel lugar. Pero podemos mirar que este hombre procuraba ver quién era Jesús, y había un anhelo de conocer a Jesús. Y cuando Jesús se detiene frente al lugar donde está escondido, porque Zaqueo está escondido en medio de ese árbol, pero había un anhelo en el corazón de este hombre, y se detiene Jesús justo delante del lugar donde se encuentra Zaqueo y le llama por su nombre. Y lo que era natural era que Jesús pasara la noche en la casa de un hombre piadoso de la ciudad, un hombre de buen testimonio. Pasa todo lo contrario. La palabra nos habla y nos dice que Jesús le dice, cuando Jesús mira hacia arriba, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo
en tu casa. Y era natural que la multitud que seguía a Jesús sintiera compasión también por el mendigo y se regocijara con el Señor, porque Dios tiene misericordia del pobre, del necesitado. Pero ¿qué pasaba con Zaqueo? Un hombre que era malo, perverso, pecador. Vemos que la multitud, cuando Jesús habla y se dirige a Zaqueo y le dice: hoy voy a posar, hoy me voy a quedar en tu casa, hoy me voy a compartir contigo. ¿Sabe qué pasó? Entonces, cuando Zaqueo desciende, se da prisa a ir a su casa a preparar todo para recibir a Jesús. Dice en el versículo 7 que empieza la multitud a murmurar. La multitud empieza a murmurar y a decir: ¿por qué Jesús, siendo el Hijo de Dios, entra a posar en casa de un hombre pecador? Los que seguían a Jesús, las multitudes se sintieron ofendidas. Tantas personas, tantos hogares en la ciudad de Jericó, y justo viene a quedarse en la casa del hombre más pecador de toda la ciudad, del hombre más desagradable de toda la ciudad. Entonces miramos que muchos murmuraban, pero Jesús, cuando ve y está en medio de este gran banquete, de esta gran cena que dispuso Zaqueo junto con su familia, imagínese usted la escena. ¿Quién serían los invitados de Zaqueo? Personas de su mismo gremio, personas como él, los muchos recaudadores de impuestos. Entonces miramos que cuando está allí Jesús compartiendo con Zaqueo, con su familia, con las personas que estaban allí, Zaqueo se pone en pie y expresa a viva voz y le dice: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Entonces podemos mirar en esta mañana que Jesús tiene interés en todas las personas. Muchas veces es fácil juzgar la vida de alguien, pero Jesús está interesado, y así como vino la salvación a la casa de Zaqueo, una persona que no era bien vista, una persona que no gozaba del aprecio de los habitantes de esa ciudad, Jesús se interesó, porque Jesús se interesa ciertamente de las personas que pasan de necesidad, pero Dios también, y Jesús tiene misericordia del pecador. Y dice la palabra que Jesús dice y expresa que la salvación había venido a la casa de este hombre llamado Zaqueo, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque Jesús ha venido a traer salvación, no a unos pocos, no a un grupo selecto y escogido, no a un grupo de la sociedad en particular. Jesús ha venido a buscar y a salvar a todas las personas que abren y disponen su corazón al pecador. Jesús ha venido a extender salvación a usted y a mí, que en otro tiempo, dice la palabra, que estábamos muertos en delitos y en pecados. Cristo Jesús se ha presentado a nuestras vidas también para darnos una esperanza. Entonces podemos mirar que Dios tiene misericordia de aquel que también anhela conocerle. Vemos a un Bartimeo que anheló conocer a Jesús y le seguía y pudo recibir su milagro, pero también vemos a Jesús que está interesado en aquel que podemos decir, no solamente en los oprimidos, sino que también Dios está interesado en el opresor. Podemos mirar que Zaqueo era un hombre que oprimía la ciudad, pero Dios ha venido a buscar y a salvar, a dar salvación a aquel que también sabía y se ha perdido. Entonces podemos mirar que el plan de salvación no es para algunos pocos, sino es para toda la humanidad, porque ciertamente el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en esta mañana es una gran oportunidad de ver que Jesús está dispuesto, y Dios también, el Padre, está dispuesto a atender la necesidad de todas aquellas personas. Dios no hace excepción de personas. De pronto usted y yo juzgamos
y señalamos, pero Dios conoce el corazón y había un corazón dispuesto. La vida de Zaqueo cambió, su familia cambió desde el instante mismo en que Jesús entró a la casa de Zaqueo. Su vida cambió, este hombre cambió totalmente, porque donde llega Jesús, así como vino cambio a la vida de Bartimeo y a la vida de este hombre llamado Zaqueo, cuando Jesús toca una vida, una familia, viene cambios. Así que vamos a dar gracias en este día y vamos a decirle, Señor, en esta mañana te damos gracias. Gracias, Dios, por tu palabra, por este tiempo que tú nos regalas, Señor, de reflexionar a través de la palabra. Gracias, Dios mío, porque tú nos recuerdas que el plan de salvación no es para algunos pocos, sino que se extiende para toda la humanidad. Gracias, Dios mío, porque tú por medio de esta palabra nos recuerdas que tienes misericordia del abatido, del necesitado, del menesteroso, pero también tienes misericordia del hombre pecador, de aquel que se ha extraviado por diferentes motivos, Señor. Señor Jesús, así como hubo un gozo y una alegría por parte de Zaqueo para recibirte con gozo en su casa, hoy te queremos decir que te queremos recibir en medio de nuestras vidas, en nuestros hogares. Te necesitamos, Señor. Trae cambios a nuestra vida, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y así como vino un milagro de sanidad, pero también vino un milagro de salvación, hoy anhelamos, Señor, que usted visite con milagros a los hogares, Señor. Sea usted obrando sanidades, milagros, rompiendo cadenas, trayendo liberación a aquel que está cautivo por el enemigo, Dios, en el nombre de Jesús. Oramos para que usted se glorifique en medio de las familias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos en esta mañana. Bendigo cada persona que se ha conectado. Presento cada una de estas peticiones, Señor. Mira las peticiones de cada uno de tus hijos. Tú conoces la necesidad, así como te detuviste para atender una necesidad que fue la de Bartimeo, y así como usted se detuvo para atender a este hombre llamado Zaqueo. Señor Jesús, gracias, porque tú también te detienes a escuchar nuestra oración y nuestro clamor. Gracias te damos en esta mañana. Bendigo cada vida, cada familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les siga bendiciendo mucho más en este día. Recuerde que usted se puede conectar a las diferentes transmisiones que hacemos por medio de nuestra página Iglesia Milagro de Dios. Y la invitación es a buscar al Señor Jesús, abrir nuestro corazón, así como Zaqueo abrió su corazón, Bartimeo abrió su corazón a Jesús. Dios les siga bendiciendo mucho más desde nuestra Iglesia Cristiana Milagro de Dios, señal de lo alto en la ciudad de Sincelejo. Les saluda, les bendice su hermana evangelista Miriam Benítez. Muchas bendiciones.